Cordial saludo, mi nombre es Juan Cañizar. En esta oportunidad voy a estar explicando la actividad de la fase 4. Parámetros del diseño del conversor AC-DC y del conversor de C a C. Fuente de alimentación, voltaje de entrada sinusoidal monofásico, voltaje de entrada sinusoidal monofásico 115 volts RMS, frecuencia de línea de 60 Hz, parámetros del motor, voltaje de fase 115 volts RMS, potencia 1.3 caballos, corriente nominal 9.5 amperes, factor de potencia 0.82, rango de operación de frecuencia 40 a 120 Hz. Memoria de los cálculos matemáticos, parámetro del conversor AC-DC, voltaje de rizado elegido 5%, corriente nominal 9.5 amperes, hallamos el voltaje pico. El voltaje pico va a ser el voltaje RMS por raíz de 2. En este caso sería 115 volts RMS por raíz de 2 y tendremos un voltaje de 162.63 volts. Aproximación del voltaje a la salida del rectificador. Tengamos en cuenta que vamos a tener un puente de 2 y van a tener una caída de voltaje de 1.4 volts. Entonces tendremos 161.21 volts a la salida. Calculemos el voltaje rizado. El voltaje rizado lo calculamos mediante la utilización de esta fórmula. Despejando, voltaje rizado pico pico va a ser igual a 0.05 por voltaje pico. En este caso sería 0.05 por 162.63 volts y esto nos daría 8.131 volts. Desarrollo los cálculos matemáticos para la construcción de filtros pasabajos. Cálculo de la frecuencia mínima. Frecuencia mínima va a ser 10 por 60, entonces tendremos una frecuencia de 600 Hz. Cálculo de la frecuencia máxima de eliminar del filtro. En este caso sería 900 Hz sobre 10 y nos daría 90 Hz. Frecuencia promedio, la frecuencia mínima más la frecuencia máxima sobre 2. En este caso tendríamos 345 Hz. Cálculo del valor del condensador. En este caso hemos elegido un condensador de 330 microfaradios. Entonces procedemos a despejar la bobina mediante la utilización de esta fórmula. Vamos a tener una bobina de 0.644 milihenrios. Este es el diseño del circuito que hemos planteado en Proteus. Se debe analizar el comportamiento del circuito entre frecuencias diferentes. Hemos analizado en 120 Hz, en 90 Hz y en 60 Hz. En 120 Hz el voltaje, la frecuencia ha sido de 157 y 193 Hz. Por la frecuencia se maneja diferente en ambos filtros. El voltaje ha sido aproximadamente de 108 a 107 y la velocidad del motor ha sido de 3.56 RPM. En 90 Hz, en el filtro 1, 164 Hz y en el filtro 2, 128 Hz. En ambos filtros el valor oscila entre 103 a 105 volts y hemos tenido 2.71 RPM. En la frecuencia de 60 Hz, en el filtro 1, 98 Hz, en el filtro 2, 111 Hz. El voltaje oscila en ambos filtros entre 100 y 102 volts y la velocidad baja a 0.45 RPM. Estando en el entorno de simulación de Proteus, el esquema del circuito representa el diseño de un variador de frecuencia para controlar la velocidad de un motor de corriente alterna. Está compuesto por el control SPWM, el cual está construido con amplificadores operacionales 324, los cuales comparan una señal portadora triangular con una onda moduladora sinusoidal de baja frecuencia. Acá podemos tener una señal triangular de 900 Hz y una señal sinusoidal de 120 Hz. Los drivers MOSFET de circuito IR2112. Estos drivers de altos y bajos son cruciales porque toman las señales SPWM de bajo voltaje del circuito de control y proporcionan voltaje y corriente para cargar y descargar rápidamente la capacitancia de las puertas de los MOSFETs. Los MOSFET de frecuencia, ¿cuáles son estos? Que hacen parte del conversor DC a AC. Estos, mediante la conmutación controlada, convierten este voltaje a AC para alimentar el motor o el filtro antes del motor, filtros pasabajos. Son los encargados de filtrar las señales de voltaje de conmutado en busca de una onda sinusoidal o lo más cercano a una onda sinusoidal. Acá podemos observar el motor en funcionamiento que tiene aproximadamente 3.57 RPM con una frecuencia triangular de 900 Hz y una frecuencia sinusoidal de 120. Y en esta tenemos una frecuencia de 159 y en el filtro 2 una frecuencia de 129 Hz. De igual forma, podemos observar el voltaje. El conversor AC/DC tenemos 115 volts RMS y a la salida 160 volts con el osciloscopio. Esta de color fucsia o rosado es la entrada AC o onda sinusoidal que tiene un valor aproximado de 160.33 voltios. Esta de color azul es la onda de salida de corriente DC después que pasa por el capacitor de finalizar la salida de los filtros. Con los filtros buscamos que la onda que salga después de ellos sea lo más parecido a una onda sinusoidal para alimentar el motor. En este caso tenemos un voltaje de 80 voltios, aunque es un poco bajo para lo que se nos está pidiendo para alimentar el motor. Debemos tener en cuenta que la frecuencia es de 90 Hz. Analicemos la señal de control SPWM. En este caso, la de color amarillo va a ser la señal SPWM y la de color azul
es la inversa de la SPWM. Después de haber pasado por el inversor, este inversor, lo podemos observar en el osciloscopio la salida de los MOSFETs, del conversor de C a C. Esta es la señal que tiene un valor aproximado de 83 voltios